tardes, amigos televidentes de 360 grados. Hoy continuamos con los temas de salud que habitualmente tenemos los viernes. La semana ha continuado con mucha violencia social que conduce a fallecimientos por homicidios, suicidios puros, y hay que tomar decisiones desde el punto de vista del control de la violencia social, de los atracos. Cada vez observamos más en la red cómo familias que están tranquilas en sus casas son asaltadas por delincuentes armados que causan una gran conmoción y un gran impacto en la salud mental de estas personas. O sea, el síndrome de estrés postraumático, post-atraco, se va a apoderar de todas esas personas, y el síndrome de temor a ser atracado se está apoderando de todo el resto de la población. Para que haya una salud mental que sea adecuada, el Estado dominicano, las instancias de seguridad interna deben tomar las medidas necesarias para devolver a la población general la tranquilidad, la paz social, y que le permita a todas aquellas personas que trabajan en pequeños negocios, que tienen hasta una motocicleta para trabajar, que no pueden trabajar hoy día, salones de belleza, todo tipo de tiendas de bisutería o celulares, que las personas están trabajando hoy día en un estrés que está afectando su salud mental. Y los atracos continúan, la gente no se siente segura en la calle. Esto va afectando seriamente la salud mental de todos nosotros, porque el problema no se resuelve con el porte o la tenencia de un arma de fuego para sentirse seguro. No se resuelve. Se resuelve con la aplicación de la ley, con el régimen de consecuencia, de que ya el Procurador General de la República conversaba recientemente de que el porte ilegal de un arma de fuego es un delito violatorio de la ley y que debe tener una medida de prisión inmediata. En la mayoría de los países organizados con un sistema judicial y un sistema policial competente, el porte ilegal de un arma de fuego implica casi automáticamente la reclusión en prisión por un mínimo de 6 meses. Y resulta que en nuestro país una persona es tomada con un arma de fuego ilegal y usted a las 2 semanas, a las 3 semanas ya está en la calle, muchas veces antes. Y esto, por el bien de la salud mental de nuestra población, no debe de continuar. La violencia social se está apoderando de los dominicanos. El síndrome de estrés postraumático, que no es más que el impacto, el trauma que deja el hecho de haberse visto confrontado a un atraco donde la vida de la persona corrió peligro y donde esa persona se sintió impotente, y eso se va instalando en todas las personas que fueron atracadas. Y con los problemas que tenemos en nuestro país en torno a el acceso que tiene la población a los servicios de psicología o de psiquiatría, las consultas,
para dar un tratamiento. La recomendación de que toda persona que haya sido atracada debe acudir a un profesional de la conducta, un profesional de la psicología, para que lo ayude a superar ese trauma. Pero como le decía anteriormente, la mayoría de estas personas son de estratos sociales que no tienen el poder adquisitivo para pagar una consulta psiquiátrica, para pagar un psiquiatra y para pagar un medicamento. Entonces, eso es una situación que hay que continuar buscándole salida, primero a la parte preventiva del control social de la violencia mediante la mejoría de todo lo que son los sistemas de vigilancia y de intervención rápida y la atención a estas personas que han sido víctimas de un atraco. El resto de la población, todos nosotros tenemos que tomar todas las medidas de precaución, disminuir exposición, disminuir el mostrar algunas prendas, relojes, lentes, celulares, o sea, andar, caminar en las calles con el mínimo de prendas. Pero esto tampoco es una garantía de que la persona sea agredida, porque si no tiene, también es agredida. Y es una agresión que observamos a todos los niveles. Por otro lado, hemos visto ya en las últimas 2 semanas algunas situaciones de suicidio de personas, de mujeres y hombres que están relacionados con un problema de enfermedad psiquiátrica, de bipolaridad, de depresión, que todos nosotros, como hemos hablado en ocasiones anteriores, debemos estar alertas en torno a familiares, amigos, vecinos que puedan estar atravesando por una crisis depresiva y tratar de ayudar a los que estén más cerca de nosotros a buscar una ayuda y un tratamiento adecuado y oportuno que permita controlar estas enfermedades, esta depresión, esta bipolaridad que es frecuente en República Dominicana como en cualquier otra sociedad del mundo occidental y oriental. Entonces, eso es importante, la atención y la detección precoz de que cada uno de los individuos que estamos atravesando, que pueda estar atravesando por una situación de depresión, consulte con un amigo, consulte con su pastor, consulte con su sacerdote, con su jefe, con un familiar en torno a los problemas y a las ideas depresivas o suicidas que puedan estar gravitando en su mente. Y en ese momento buscar la ayuda necesaria. La violencia afecta todo lo que tiene que ver hoy día, violencia tan sencillas. En esta semana, muy recientemente, hace unos 5 días, un jovencito, el hijo nuestro, estaba parqueado en un semáforo y alguien quería limpiar el cristal y no, él le dijo que no, y cuando llegó a la casa me doy cuenta que el lado derecho del vehículo tiene 4 rayones que fueron hechos con un clavo o un instrumento cortante. O sea, esa es violencia, y esta violencia se une a la violencia que hay en los mismos parqueadores de los lugares públicos frecuentados, donde personas, ciudadanos, padres de familia se apoderan de un lugar y hay que pagarle el parqueo y si no se hace,
ellos pueden tomar y toman muchas veces medidas de retaliación. Esto nos está señalando que estamos viviendo en una sociedad donde la organización y la ley está faltando, donde las personas están asumiendo y controlando espacios donde el resto de la ciudadanía tiene que someterse casi obligatoriamente a las peticiones de esos sectores. Nosotros en esta primera parte hemos abordado ese tema porque es un tema que gravita en la sociedad dominicana, el de la salud mental, la violencia y la inseguridad ciudadana. Vamos a pasar a una pausa y en el segundo bloque vamos a hablar un poco con una invitada que tenemos acerca de la contaminación ambiental. Bien, estamos de regreso ya con nuestra invitada, la licenciada Jenny Cornelio Hernández, socióloga, especialista con maestría en medio ambiente y contaminación ambiental. Es una consultora que ha trabajado durante largos años en el país y nosotros le vamos a saludar y le vamos a preguntar acerca de su percepción del medio ambiente, de la contaminación ambiental, cuánto hemos evolucionado desde la salida de la ley 6400 en el año 2000, ya 16 años más tarde, dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra situación en torno a la contaminación ambiental. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerte acá. Gracias, Bruno, por esta invitación. Agradeciendo también a todas las personas que han estado trabajando recientemente en levantar muchísima información valiosa que quiero compartir contigo. Estuvimos realizando diagnósticos en relación a la gestión de residuos sólidos, en relación a la gestión de aguas residuales en el país. Y pues vamos a tratar de compartir algunas cosas importantes que tienen que ver mucho con el impacto de la contaminación en la salud de la población, pero también en el medio ambiente, en los recursos naturales. También nos gustaría saber un poco qué debe hacer la comunidad, la sociedad para disminuir los desechos sólidos, la contaminación del aire, de las aguas y de los suelos. Y nos gustaría oírte. En estos días salió un documento que habla de algunos depósitos o almacenes de químicos y de otros material tóxico que está no bien gestionado. Transformadores que tienen pirileno, BCF, que tienen PCB y que son unos contaminantes importantes. Entonces nos gustaría oír qué se está haciendo en esas áreas para disminuir y para remediar y en un futuro prevenir esas contaminaciones. Sí. El área de la contaminación, como se comenta, el área marrón, no la verde, es bien amplia, ¿verdad? Tenemos una contaminación por aire, tenemos una contaminación por a suelos, tenemos tenemos contaminación al aire por gases, ¿verdad? Emisiones contaminantes. Tenemos contaminación al suelo por aguas y por sólidos. Tenemos contaminación a recursos hídricos también por líquidos y sólidos. Y tenemos al final una conglomeración de situaciones que afectan al ser humano y afectan el ambiente. En materia de residuos sólidos, que es principalmente, también se le llama desechos, algunos que ya no tienen valorización, tenemos una situación peculiar en el país, alrededor de 300 vertederos municipales
o de juntas municipales o de ayuntamientos de distritos y de municipios que no reciben el tratamiento adecuado. Un comportamiento de la población que no favorece que los mínimos controles por una recolección adecuada de residuos que proveen los ayuntamientos o que provean los ayuntamientos pueda también evitar contaminación de este tipo de materiales. Tenemos en el caso también de los residuos o de las aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, problemáticas fuertes con respecto a la cobertura. Solo un 25% del territorio cuenta con alcantarillado, muy mínimas cantidades de plantas de tratamiento de aguas residuales, no de potabilización de agua, que quizás ahí el rango es un poco más alto. Claro está, las que llamamos no domésticas, como son las que provienen del sector industrial o del sector hotelero, pues reciben de parte del Ministerio de Medio Ambiente un poco más de control, porque las otras, las domésticas, pues están en responsabilidad del Estado dominicano. Realmente quizás es uno de los avances más importantes que tiene el Ministerio en este momento, que ha logrado implementar un procedimiento de evaluaciones ambientales. Y unas guías que hay en cuanto a normativas ambientales también, tanto para calidad de aire, calidad de descargas, control de descargas, también sobre residuos sólidos, una serie de reglamentaciones para sustancias especiales, para residuos de alta contaminación, la adscripción del país a ciertos convenios internacionales que también en gran medida se están implementando aquí, por ejemplo, el protocolo de Montreal, Rotterdam, Estocolmo, que tienen que ver todo con sustancias peligrosas. De hecho, recientemente se acaba de crear una comisión que va a trabajar con los refrigerantes, que va a trabajar con todo este sector de la refrigeración, porque justamente es una de las actividades que usa sustancias que en un momento que no son bien manejadas pueden crear BTF, porque están prohibidos hace mucho, en general cualquier sustancia química puede, después de un uso y una exposición, puede, si no está bien controlado su uso, pues puede comenzar a crear problemas. Por ejemplo, tenemos aquí en el sector agrícola el uso de pesticidas agroquímicos, envases que después suelen no ser del todo bien manejados, o por ejemplo dosificaciones que no son necesariamente las más adecuadas, que finalmente por escorrentía en periodos de lluvia pueden alcanzar cuerpos de agua. Formulaciones para uso agrícola que son usados en hogares y eso es un riesgo mayor. También tenemos el uso de aerosoles de diversos tipos, incluso otros usos como son pinturas, y todo esto en algún momento puede afectar nuestra salud, sobre todo porque no hagamos un apropiado uso con las dosificaciones adecuadas ni nos sepamos manejar. ¿Tú tienes acceso a algún tipo de documento o estudio que muestre el impacto de esta contaminación, tanto de aire, suelo y hasta alimentos, puede tener en la población dominicana, o si hay algún estudio regional que muestre una relación que sea directamente proporcional a la contaminación con el aumento de incidencia de enfermedades? Principalmente hoy día se habla de las enfermedades crónicas emergentes, principalmente el cáncer, que tiene que ver con muchos problemas de contaminación ambiental. ¿Tú tienes acceso? ¿Has visto regularmente lo que se hace es que se hace una relación entre incidencia de enfermedades? Por ejemplo, tú tienes incidencia de enfermedades respiratorias que necesariamente te van a hablar de que hay una contaminación en el aire, que hay emisiones, ya sea por quema de residuos, ya sea por dióxido de carbono que puedan estar emitiendo algunas chimeneas de plantas, o que hayan estado, o por mala combustión de
sea de motores, de vehículos de motor, tanto como dicen fuentes móviles o fuentes fijas. Principalmente el diésel, que ese es uno de los más peligrosos, las emisiones En diésel, un país en donde las plantas eléctricas domésticas están a granel y no necesariamente cuentan con controles de contaminación, pues vas a tener incidencia de infecciones respiratorias. O sea, básicamente sí, cuando vemos que hay la quema de uno de los 300 y tantos botaderos, porque aquí en verdad en nuestro país que haya lugares donde se bote la basura, que sean verdaderamente vertederos o basureros industriales bien organizados, no llegan a 5, creo. Bueno, realmente hay algunos vertederos que se queman, y cuando se quema ese desecho, hay dioxinas, hay acumuladores eléctricos, hay dioxinas, hay metales, hay solventes, y todo eso va a la atmósfera, y siempre que hay un vertedero de eso, un botadero que se enciende, hay un aumento, una relación clara entre la humareda y el aumento de las enfermedades respiratorias. Del ingreso de niños con problemas respiratorios. Sí, de hecho se considera que es una de las primeras causas de consulta externa a nivel de todo el territorio nacional. Asociado a contaminación, en el caso de los vertederos podemos nombrar un sinnúmero de enfermedades, porque las mismas enfermedades diarreicas agudas tienen también que ver con disposición de residuales, de descargas de lixiviada. De mortalidad en los niños menores de 5 años. Tú tienes esos datos mucho mejor. Y la enfermedad respiratoria aguda en el niño. Claro. Y ambas están ligadas a problemas de tipo de contaminación ambiental, de agua y de aire. De emisiones en el aire y de emisiones y de descargas a cuerpos donde se extrae agua para diversos usos. También en el país tenemos dengue, leptospirosis y otras emergentes como son chikungunya y zika, que están asociadas en gran medida a situaciones de no mucha salud ambiental. Exacto, todo eso, si tenemos gomas, neumáticos, son criaderos de mosquitos. De mosquitos, y se han hecho muchas campañas tratando de que la población elimine estos focos, pero la realidad es que todo el mundo se quiere deshacer de los desechos, todo el mundo lo coloca en una esquina o en un solar baldío, no todo el mundo, en ciertas poblaciones quizás no, y eso comienza a crear condiciones para que se desarrollen vectores de enfermedades, no solo mosquitos, que quizás son los que más ahora identificamos como directamente con ciertas enfermedades. Tenemos moscas que tienen mucho que ver con diarreas. Recientemente, creo que en esta semana vi una noticia que hablaba que los mosquitos a nivel mundial matan, las enfermedades transmitidas por mosquitos matan más personas que el cáncer a nivel mundial. O sea, que son millones de personas en África, son 500.000 personas en toda África que fallecen anualmente por producto de la malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Es un gran reto el tema de que podamos gestionar adecuadamente los residuos sólidos, y por qué tiene que ver mucho con la población y con las instancias que están encargadas de brindar el servicio. Si nosotros no infundamos debidamente, no guardamos o colocamos en zafacones adecuados nuestros residuos, todo lo que sale de nuestras casas, sin contar con que pudiéramos realizar actividades de separación y reciclaje, que sería lo ideal, pero que para eso tienen que haber otras condiciones. Pero si la población no obedece... sería el incentivo económico, por ejemplo, el incentivo económico para la industria y para el usuario también, porque... Bueno, y básicamente facilidades. ¿Qué te parece la idea? Por ejemplo, en Europa ya hay muchos países, en Europa, en Francia y otros países, en Italia, han prohibido la funda plástica en algunas ciudades y algunos estados, y
y las botellas de agua en los restaurantes son de vidrio de nuevo, o sea, pues una forma de disminuir la cantidad de plástico, que es uno de los contaminantes mayores que tiene. ¿Qué te parece? ¿Nuestro país podría adoptar ese tipo de políticas o hay que esperar? Un poco fuerte la pregunta. Tocar con muchos intereses, y porque hoy día el volver al vidrio parece que es una alternativa, porque el vidrio es más reciclable, aunque se recicla un poco el plástico, pero es mucho más caro. ¿Y qué te parece? Como digo, todo ambientalista es un poco ecologista, ¿verdad? Sí. Todos somos un poco ecologistas. Sí, a veces es difícil pensar en que el proceso de consumo y adecuación de los productos que consumimos diariamente, pues digamos que no esté como a la par de lo que demanda un consumidor. Hay un tema de salud en todo esto de la provisión de los alimentos. Queremos inocuidad, queremos calidad del producto que esté dentro de un envase específico, queremos que ese producto se pueda conservar y mantener. Entonces, pues... el plástico y el foam favorecen. Entonces, en cierta medida, se ha visto que estos son envases que pueden favorecer este tipo de ventajas, por llamarle así. Pero ciertamente en el mundo lo que estamos viendo es una industria cada vez más pujante de valorización de los residuos, la valorización de los envases o de cualquier artículo que resta de una primera actividad de consumo. Yo he visto en la televisión, por ejemplo, en Europa ya hay tiendas especializadas que venden a granel, y que la gente va con su envase, y compra, y aquí hay un supermercado que tiene algunos productos que lo vende también. Hay supermercados que son foamless, o sea que no usan foam, que están ya planteándose eso como parte de su política. Hay en muchos países que ya no se usa foam, porque ese poliestireno de baja densidad, que le llamamos foam aquí en el país, y que realmente es un envase que luego de que se usa la primera vez, pues necesita una industria muy especializada para que llegue a ser valorizado. Aquí conocemos una tendencia importante de valorización de residuos, lo que se le llama el coprocesamiento, esto es que se llegue a integrar todo este flujo de residuos que tienen un buen poder calorífico a plantas cementeras. También tenemos industrias que se dedican a hacer la valorización de plástico o a exportar para muchísimos países el plástico. El metal, los metales tienen un mercado bastante fuerte. El reciclaje tiene mucho que ver con que haya mercados, con que haya, digamos, incentivos nacionales tanto para la industria y que haya condiciones y favorizar en el ciudadano que haga estas buenas prácticas. Por ejemplo, tú me hablabas de lo de las fundas. Casi siempre lo que vemos en muchos países es que se le brinda la opción al ciudadano de usar una funda de papel o de usar una funda reusable, un envase o un saquito reusable. Y la funda plástica, que tú puedes optar por ella, tienes que comprarla, pagas por ella. Entonces hay una serie de elementos que se combinan, que tienen que ser pactadas dentro de la economía, dentro de las instancias gubernamentales en un país para que se dé esa gestión que queremos. Pero nosotros tenemos que entender que en nuestro país, independientemente de que tenemos un desarrollo bastante aceptable en relación a la región, tenemos también mucha pobreza. Tenemos que compatibilizar una cosa con la otra. Si nosotros queremos saltar de primero de bachillerato de primero de primaria a cuarto de bachillerato, nos vamos a quedar en el medio. El primero de primaria, ¿dónde estamos nosotros? El primero de primaria de nosotros ahora mismo, que por ejemplo, como tú lo mostraste, no tenemos
una cobertura adecuada de recolección. Aquí andamos entre el 60, entre el 80% de cobertura de recolección en zonas urbanas. Y hay barrios periféricos a la capital que yo he visto personas quemando basura en la calle. Tenemos las malas prácticas ciudadanas de quema y de vertido. El 40% de la población rural quema residuos. El 19% de la población rural lo vierte en algún lugar, solares y demás. O sea, datos que te dicen el 80% de los ayuntamientos te hacen un 10% de la cobertura de cobertura en las áreas rurales. O sea, muchos elementos que desfavorecen que los residuos no lleguen a una forma de acondicionamiento para la recolección, no se recojan encima de eso y después de eso que lleguen a sitios que no tienen ningún tipo de acondicionamiento, no son infraestructuras. Son botaderos. Yo particularmente considero que en nuestro país ahora mismo los que intentaron ser no lo son. Tenemos un par de ejemplos en pequeñas comunidades que están pudiendo poco a poco hacer ciertos controles. Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis es que tenemos que reducir, tenemos que reciclar y que llegue, que tenemos que valorizar las famosas 3 R's, 5, 6, 7, y que tenemos que lograr que haya infraestructuras adecuadas. Reciclar. Tenemos que reducir y que es un poco reusar, o sea, hacer opciones de compras que sean favorezcan que se use menos empaque, que se use menos envases y llevar todo a lo que sea posible. Mientras más residuos llegan a valorizarse, ya sea en una industria de reciclaje o en una industria de valorización energética. Tenemos una fábrica en el país de reciclaje de papel. Tenemos una fábrica. Hay una fábrica de papel reciclado. Sí, el reciclaje de papel y de vidrio en nuestro país estuvo muy fuerte desde hace 20 años o más. El país recicla papel, reusa sus envases de cristal, de vidrio. Pero digo reciclaje en términos de que yo lanzo en una planta, en una torba plástico de papeles y cartones de todo tipo, y por este lado me sale un rollo de papel claro. ¿Y por qué no avanza más? Porque lo que más yo he visto es personas que recogen el periódico usado y que se recicla mucho. No sé porque no tenemos suficiente educación. Porque probablemente necesitemos 5 plantas más para que el volumen de papel que se genere en el país finalmente, o una super planta. Y comencemos a hacer las fundas que usamos en los supermercados, porque hace 50 años las fundas que se usaban era de papel, y papel de traza para envolver. O sea, debemos volver allí desde el punto de vista ecológico. No, pero de nuevo hay un tema de mercado, pero deberíamos volver a usar fundas de papel, eventualmente recicladas, fundas reusables, tu saquito, tu macuto de ir al mercado, que usábamos muchísimo en una época. Deberíamos de tener el criterio de cuando se generan entonces en tu casa, tú separas y tienes envases o saquitos para poner cada uno de esos materiales, y tienes entonces un servicio de recolección separada, o tienes un incentivo que te hace, como en Alemania, llevarlo a un supermercado, colocar tus botellitas y recibir un recibo para descontar a tu cuenta, o un pase para usar el transporte público. Tenemos algunos planes estratégicos de desarrollo para estos problemas ambientales. Por ejemplo, tenemos uno para metales pesados, plomo, cadmio, mercurio. Tenemos un plan para plástico, tenemos un plan para los desechos de los PCB de dioxina, tenemos un plan, vimos recientemente que se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente y la minera Barrick Gold para remediar parte del pasivo ambiental que hay ahí de
desde la Rosario Dominicana. Entonces, no voy a tocar esa parte porque no conozco los detalles, pero es algo que el país debe interesarse porque es algo importante. Pero desde el punto de vista de los plásticos, de los cartones, de los combustibles, siempre se ha hablado mucho de la contaminación del nivel freático de las aguas por hidrocarburos, y eso se ha mejorado, y si hay planes estratégicos a 5, 10, 15 años, porque nos vamos a pasar la vida, y vuelvo y tomo tu imagen, en primero de primaria, a cuando queremos pasar a segundo y tercero y después llegar a básica. Sí, el país tiene que avanzar definitivamente. Pero tenemos planes en esa dirección. Hay normativas para el manejo de sustancias peligrosas que se implementan desde el ministerio, se desarrollaron en el ministerio y que se implementan desde allá, pero lamentablemente yo no tengo información que diga a qué nivel ha llegado la implementación. Es eficaz, o sea, tenemos nosotros y podemos contar el pasivo de dióxido de carbono, la deuda en dióxido de carbono que está tirando. O sea, hoy día yo he visto, creo que en la televisión suiza, que ellos le calculan a un alimento. Yo veía algo interesante en estos días, de las ventajas que era desde el punto de vista ecológico y ambiental, comer tomates de estación. El costo en cuanto a la deuda ambiental, en cuanto al aporte de dióxido, ellos lo calculan con la fórmula esta que existe, que tú bien conoces, y recomiendan comer los vegetales y la fruta en estación, porque comerlo fuera de estación implica más inversión en términos de agua, en términos de insumos, transporte y eso, porque hay que traerlo. Entonces, eso tiene un cálculo, y en el primer mundo ya podríamos decir que en ese sentido los suizos pueden estar en bachillerato, ¿verdad?, con relación a nosotros, sí, porque nos falta un trecho muy largo para llegar allí. Entonces, sí, ¿cuándo? O sea, ¿qué planes? Hacer paralelos entre países es también delicado. Años, claro, porque es un problema de pobreza, y ellos tienen otros problemas también, ambientales fuertes. Y sociales. Y sociales también, y tienen que incluso... han habido muchísimas dificultades para que implementen, por ejemplo, todo lo que son lo lógico, el calcularle la deuda de dióxido de carbono a un producto. Son todos mecanismos que en un momento determinado pueden funcionar para un país como pueden funcionar para una región específica. Todo depende del desarrollo económico, del desarrollo educativo que tiene ese país, porque y en algún momento puede no servir y decidir que se va a implementar de otra manera. Las políticas públicas no son elementos que no deben ser trajes a la medida, no son trajes a la medida ni son intocables. La mejora continua es parte del proceso. De acuerdo. El asunto es que tenemos nosotros los dominicanos, y tú lo has mencionado, que comenzar a pensar seriamente en el impacto ambiental de todo lo que hacemos. Desde el cilindraje del vehículo que compramos, sí, hasta lo que consumimos. Sí. Entonces, porque todo tiene un impacto ambiental, y si la sociedad no evoluciona en esa dirección, los problemas de contaminación y los pasivos ambientales se van a actualizar tanto que casi van a ser activos. O sea, desde el punto de vista económico y de impacto en la salud de la gente. Sí. Entonces, en relación a agua, vemos que hay un problema tú lo mencionabas, de las enfermedades transmitidas por agua, las enfermedades hídricas, cólera y enfermedad diarreica aguda en sentido general. Entonces, ¿qué tú piensas que podría hacerse? Tenemos un minuto. ¿Qué podría hacerse en el mediano, corto, mediano y largo plazo? Porque esa es una medida de salud pública muy importante y que tiene que ver toda la sociedad. Tenemos que lograr eliminar el fecalismo en el país. Hay muchas personas que 5% de fecalismo en un país es bastante alto. En la capital, diría yo creo que el campo es mayor. En el nivel nacional ese es el número que más o menos se está aceptando, y obviamente tenemos que lograr que toda esta población que está haciendo sus necesidades al aire libre pues no lo haga, porque esto conlleva ya directamente
una práctica que promueve la proliferación de enfermedades. Entonces, También, volvemos a construir letrinas o baño con agua. bueno, el tema del saneamiento, incluyendo aguas residuales, excretas y residuos sólidos y muchos otros aspectos más, tiene que ser prioridad de inversión en un país en donde hay números que evidencian que no estamos logrando los estándares mínimos aceptables. Y hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en educación, hay que invertir en crear, fortalecer instituciones, crear las instituciones que se necesiten, capacitar recursos humanos para que puedan llevar a cabo todos estos procesos. Necesitamos generar tecnología, generar también muchísimas otras cosas que van a ir ayudando a que nuestro país rebase estos problemas. Muy interesante, Jenny. Para mí, mira, el tiempo pasó rápido, sí. Una conversación muy dinámica. Queremos agradecerte tu presencia y gracias invitarte a ti, Bruno. en una próxima ocasión ya con un tema más focalizado. Hablamos hoy del impacto agudo de las diarreas y eso, pero vamos a hablar de las otras enfermedades que está produciendo la contaminación ambiental. Queridos amigos, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima ocasión.